Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos, rica y abundantemente. En esta preciosa noche tenemos un capítulo muy hermoso que vamos a estar estudiando. El capítulo 9 del primer libro de Reyes. Es un capítulo que habla sobre el pacto de Dios con Salomón. Es muy importante poder saber que Dios es el que hace pacto con el hombre, aunque Salomón había orado, aunque Salomón había dedicado el templo y él había hecho una intercesión. La clase que daba nuestro hermano Jairo precisamente hablaba sobre aquella intercesión de Salomón, un hombre que intercedió de una manera que incluyó a todas las generaciones futuras en su intercesión, haciendo como diferencia que el templo de Dios iba a servir de refugio para aquellos que en algún momento hayan cometido un pecado, hayan cometido una falta, pero que si su corazón se volvía de su error, si su corazón se devolvía de su pecado, entonces Jehová Dios de los cielos iba a tener misericordia. Y eso nosotros lo estuvimos mirando con mucho detalle. Hoy vamos a hablar entonces de la respuesta de Dios a Salomón, cuando Dios hace pacto con Salomón y la responsabilidad que Dios al mismo tiempo le otorgó a Salomón. Y nosotros, como siempre, mis amados, traemos una frase que nos permite poder entrar al corazón del capítulo. Y la frase recita de la siguiente manera: la obediencia asegura la permanencia. ¿Qué es lo que asegura la obediencia? La permanencia. Permanencia. La permanencia. Amén. Pero, ¿qué dice lo demás? ¿Pero qué? ¿Quién lo lee? ¿Pero qué? Pero la desobediencia asegura la ruina. Wow. ¿Te fijas? Si usted le pone asunto a esa frase define por completo el capítulo 9 que nosotros vamos a leer. La obediencia te da seguridad que vas a permanecer para siempre. Y usted va a ver porque el Señor le pone una condición a Salomón. Todo hombre que obedece, todo hombre que practica lo que el Señor ha dicho en su palabra, tiene por seguridad que va a permanecer para siempre. Ahora, aquel que decide no obedecer tiene como seguridad la ruina. Y de eso se trata lo que nosotros vamos a ver hoy. El bosquejo de esta clase vamos a estar mirando que Dios confirma y advierte. Vamos a mirar la alianza con Irán y las ciudades de Kabul. También las construcciones estratégicas, el matrimonio con la hija de Faraón, los sacrificios y las fiestas anuales, la flota marítima y Ofir. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿cómo dice la frase? ¿Quién me la lee, por favor? La obediencia asegura la permanencia, pero la desobediencia asegura la ruina. Exacto. ¿Alguien con sus propias palabras me puede definir esa frase? Con su propia palabra. Venga, 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 venga para acá, venga para la clase. Eso es como lo vimos en el libro de Deuteronomio 28. Ujú. Al que obedece,
el Señor lo bendice y al que desobedece acarrea maldición sobre su vida. Exactamente. Ahí nosotros miramos que el Señor le dijo, Israel, yo te pongo delante de ti, mira lo que tú tienes. ¿Qué le dijo? Te pongo la vida Y te y te pongo la pongo. muerte. Exacto. Y después el Señor le dijo, escoge la vida para que viva. Dando a entender, perdón, que la obediencia era lo que iba a provocarle a ellos la permanencia, la vida, y que si desobedecían, entonces iban a morir. Por eso es que la desobediencia te asegura la ruina, porque vas a morir. Amén. Entonces, como introducción a este capítulo, miramos que Primero de Reyes es un capítulo de transición. ¿Por qué de transición? Porque pasaron 20 años de la construcción del templo y también del palacio. Dios se le aparece por segunda vez a Salomón. Recuerde, aquí vamos a mirar que se le aparece por segunda vez. La pregunta es, ¿cuántas veces se le apareció Dios a Salomón en toda su historia? ¿Quién lo sabe que lo pueda decir? ¿Alguien lo sabe? No. Amén. De todos modos, lo vamos a estar mirando. El Señor a Salomón, y en ese punto nosotros vamos a tomarnos un poquito más de tiempo, en eso se va a basar más la clase, los otros detalles lo vamos a pasar rápido, pero queremos hablar de esas 3 veces que el Señor se le aparece a Salomón. En toda la historia, el Señor se le aparece a Salomón 3 veces y las 3 veces tuvieron connotaciones diferentes. La primera tuvo una, la segunda también, y la segunda fue similar a la primera, pero con otro objetivo, que es la que vamos a ver hoy, por qué el Señor se le aparece hoy, y es precisamente para hacer el pacto y también ponerle las condiciones. Y después Él se le aparece por tercera vez y es cuando ya el corazón de este hombre de Dios se desconecta de Dios y el Señor se le aparece para pasarle juicio. Se le aparece, perdón. Entonces, este es un capítulo de gloria y de advertencia, que era lo que estábamos mirando. ¿Por qué? Porque Dios hace pacto con él, pero también le advierte qué tenía él que hacer, qué no podía hacer, qué le garantizaba la vida y qué le podía garantizar la muerte. Mientras más alto llegas, más firme debe de ser tu obediencia. Un hombre, mientras más se acerca a las alturas, debe de procurar mantenerse en obediencia. ¿Por qué? Porque si tú te caes de un edificio de 10 pisos, posiblemente no quede nada de ti. Pero si te cae de un escalón, pues posiblemente te zafa una pierna y puedas seguir viviendo. Así es que cualquier persona que alcanza un nivel de altura debe de buscar la manera de permanecer en la obediencia. Salomón, luego de haber alcanzado un nivel de mucha altura a tal punto que todos los dioses, todos los reyes de manera conjunta buscaban la manera de juntarse para escuchar a Salomón. Estamos hablando que Salomón alcanzó una fama que Dios le había prometido. Le dijo, no va a haber un rey sobre la tierra que tenga el conocimiento que tú tengas. Te voy a hacer un hombre grande. Y aquí estamos mirando la altura. Pero ¿qué pasó? Por él no mantenerse firme, es decir, por no mantenerse en la palabra, su caída fue muy fuerte. Y nosotros vamos a ver que el Señor, dentro de estas advertencias, se lo advierte, pero también se cumple. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego de 20 años, según nosotros miramos en los versículos 10, se refiere al tiempo, de construcción del templo, que duró 7 años. ¿Cuántos años duró la construcción del templo?
7 años. Amén. Y luego él también construyó el palacio que duró 13 años. Su palacio duró 13 años. En total fueron 20 años. ¿Qué pasó después de estos 20 años? Había también una región llamada Ofir, que era una región de comercio internacional. Allí habían alguien o una nación que le llamaban los fenicios. Los fenicios, mis amados, dominaban todo el Mediterráneo, pero con Israel extendieron rutas hacia el Mar Rojo. Y esto es un punto que es bueno comprender. Ahora, yo quiero hacer una pregunta para todos, por favor. Una pregunta. Escuche la pregunta y el que pueda, por favor, puede responder. ¿Qué es más difícil? ¿Llegar a la cima o mantenerse en ella sin caer? Mantenerse en ella sin caer. Mantenerse en ella. Amén. Amén. Exacto. ¿Quién más opina lo contrario o opina lo mismo? ¿Qué usted cree? ¿Te ha visto personas que dicen, me ha sido difícil llegar? Pero lo Es difícil difícil, mantenerse. las dos cosas es difícil, pero después de llegar allá, mantenerse ahí es más difícil. No, ¿verdad? Esa frase que usted dijo, siervo, dice que me ha sido difícil llegar, pero continúa diciendo, pero lo difícil es mantenerse. Exactamente, exactamente. Si nos fijamos, han sido más los que han llegado que los que se han mantenido. Exacto, así es. Fíjese que hay personas en la escritura, uno de ellos es Salomón, que usted se da cuenta que era hijo de un rey. Ese hombre no pidió nacer, no pidió nacer y nació en una familia real, hijo de un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. Y cuando él nace, Dios es quien lo escoge precisamente para que construya el templo. Entonces, si usted analiza, no fue difícil que Salomón llegara a gobernar el templo de Dios o el pueblo de Dios. Lo difícil era, después de Dios darle a él la fama, la grandeza, mantenerse ahí sin flaquear. Por eso usted va a ver que una de las condiciones que Dios le pone para darle larga vida es precisamente que si él andaba dentro de los alineamientos de su padre, entonces Dios iba a darle larga vida. Las otras bendiciones a él le iban a perseguir porque Dios se lo prometió. Pero mantenerse en la cima fue lo más difícil para Salomón. Y eso nosotros lo vamos a estar mirando. Hay algunas biografías que nosotros queremos mencionar. Por ejemplo, aquí miramos a ¿quién? A Salomón. Salomón era hijo de David y Betsabé. Ya todos nosotros lo sabemos. Era rey de Israel en su apogeo cultural y económico. Era un hombre sabio. Fue el hombre constructor del templo, pero era vulnerable a las alianzas extranjeras. ¿Qué significa? Que después que Salomón se empezó a aliar para darle paz a su reino, su corazón se fue desviando hasta tal punto que terminó obedeciendo y dándole culto a los dioses paganos. Ahora, aquí nosotros miramos también a Hiram o Huram. ¿Quién era este hombre? Era el rey de Tiro, aliado comercial de David y de Salomón. Ustedes recuerdan que dentro del texto que leímos, él miraba a Salomón como su hermano. Y cuando Salomón hablaba con Hiram, le hablaba de su padre como alguien que ellos tenían alianza, tenían acuerdo. Y Hiram también se sintió muy agradecido de Dios por haber puesto a Salomón como rey,
entonces ellos tenían una buena alianza. Ese hombre fue el proveedor de la madera. Él proveyó también los artesanos, proveyó el oro y gobernaba a Fenicia, que era una potencia marítima. Por eso siempre le decimos que es importante conocer los personajes de cada capítulo. También nosotros miramos aquí a la hija de Faraón. ¿Quién era ella? Era una princesa egipcia, esposa de Salomón, la mujer que estrenó ese gran palacio. Su matrimonio simbolizó la alianza entre Egipto e Israel. Usted recuerda muy bien que había una historia que marcó un descontento entre Egipto e Israel. Y eso ellos siempre lo llevaban. ¿Por qué? Porque la historia contaba de que en algún momento de la vida Egipto fue bendecido a causa de un hombre de Dios. Pero luego la historia cambió. ¿Cómo fue? Que Egipto cautivó a Israel y después de haberlo cautivado, entonces Dios le pasó juicio a todos los dioses de Egipto. Entonces, también en la historia cuenta de que Faraón fue abnegado en agua con todos sus ejércitos. Entonces, había una ruptura entre Egipto e Israel. ¿Qué hace este gran rey? Este rey decide casarse con la hija de Faraón y esto provocó de que esas dos naciones que se habían separado o que tenían cierta rencilla, ya no hubiera rencilla, porque ahora tanto el rey de Faraón tenía derecho en Israel como Salomón tenía derecho en Egipto. Y esta alianza representa la apertura cultural de Salomón. Aquí es que empieza Salomón a mezclarse con otras culturas, aunque él lo hizo de manera estratégica, esto también fue un riesgo espiritual. Miramos, amados, dentro de esta biografía de los personajes, también miramos los pueblos que fueron sometidos. ¿A quiénes? Miramos a los amorreos, miramos a los geteos, los fereceos, los jebeos, los jebuseos y, como dicen por ahí, todos los feos. Estos eran remanentes de las naciones cananeas que fueron usados como mano de obra forzada. ¿Por qué? Porque Salomón no usó la mano de sus hombres o de los israelitas para la parte forzada. Utilizó precisamente los hombres que quedaron de estas naciones, de todo lo feo que usted ve ahí. Ahora, nosotros miramos que el Señor se le aparece por segunda vez a Salomón. Alguien, por favor, que pueda leerme rápidamente. Este va a ser el único versículo que vamos a leer corrido. Quiero que me lean del 1 al 9, por favor. Amén, amén. Uh-huh. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Sí. Jehová apareció a Salomón la segunda vez, Amén. como le había aparecido en Gabaón. Uh-huh. Y Párelo le ahí. dijo Jehová, Párelo ahí, espérese. Para irme poquito a poquito. Nosotros, ¿qué vemos ahí? Lo primero que miramos es que el Señor se le aparece a Salomón cuando él hubo acabado la obra de la casa de Dios. Pasaron los 7 años, él terminó la construcción e inmediatamente pasa esto. Él dice que Jehová se le apareció por segunda vez como se le había aparecido en Gabaón. Y si yo le pregunto a usted, ¿de qué manera Dios se le apareció a Salomón allá en Gabaón? ¿Qué usted me responde?
En un sueño. de- Amén. Entonces, si la escritura dice que se le apareció por segunda vez como se le apareció en Gabaón y no dice que fue por sueño, ¿qué está diciendo la escritura? ¿Ah? ¿Cómo es? Y no dice. Que le apareció en sueño, porque En dice sueño que de fue la como misma la forma. segunda vez, entonces fue de la misma forma, lo único que no especifica que fue en sueño. Perfecto. Muy bien. Sigue la lectura, mi amada, el versículo 3. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Wow. Oiga eso, mi amado. ¿Qué estamos mirando? Estamos mirando una confirmación. Recuerde que cuando Salomón estuvo haciendo la oración de dedicatoria y luego hizo la intercesión, Jehová no le respondió. Él se paró de ahí y no recibió respuesta. Pasaron tiempos, amados, y él no sabía si Jehová había dicho que sí o había dicho que no. En la segunda aparición es cuando Jehová le confirma que toda la oración que él hizo, Jehová la escuchó. Amén, gloria a Dios. Amén. Y Amén. esto es interesante, poder ver que Dios escucha la oración, pero no siempre te responde. Si Salomón se hubiese desesperado, hubiese dicho, Jehová, yo le hablé, le pedí y no me respondió, pero resulta que Jehová sí lo había escuchado. La segunda aparición que el Señor se le aparece precisamente es para confirmar que todo lo que él había pedido, Dios lo había escuchado. Y como él dice, yo he oído tu oración, pero también he escuchado tu ruego que tú has hecho en mi presencia. Y luego le dice, ¿sabe qué? Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estará mis ojos y mi corazón todos los días. Aquí miramos que el Señor dice claramente, lo que tú has hecho y has rogado y has pedido, ¿sabe qué? Yo lo he recibido. Pero aparte de eso, ¿sabe lo que he hecho? Lo he santificado. Es decir, yo lo he apartado, lo he consagrado, lo he dedicado para yo habitar. Y esto es muy importante porque el Señor dice que iba a poner su nombre para siempre. Esto era un sello, esto era una señal que el Señor estaba dándole a todos los israelitas, que por eso usted va a ver más adelante cuando Daniel, usted se recuerda cuando Daniel lo amenazan y le dicen a él lo que iban a hacer con él, etcétera, ya cuando estaba en la nación de los caldeos. Usted recuerda bien esa historia. ¿Y qué pasó? Que Daniel decía, dice la escritura, que Daniel 3 veces al día abría las ventanas y ponía su frente hacia Jerusalén. ¿Sabe por qué Daniel hacía esto? Precisamente por esta oración que hizo Salomón, por esta intercesión y por la respuesta que Dios le dio. Porque el Señor le está diciendo a Salomón, todo lo que tú dijiste, no importa dónde estén los pueblos, no importa dónde esté mi gente, si ellos me buscan, si ellos ponen su frente hacia donde está el templo, ese templo significa que yo lo voy a escuchar. Por eso fue que él abría su ventana rumbo a Jerusalén y oraba de esta manera. Esa es la gran importancia, mis amados,
de nosotros poder estudiar la Biblia de manera contextual, porque nos permite tener un conocimiento mucho más amplio y entender las razones y el porqué. Siga leyendo, mi amada. El Versículo 4, ¿verdad? 4, sí. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en sinceridad de corazón y equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis Estatutos. mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Amén. ¿Qué miramos, mis amados? Aquí estamos mirando que el Señor le está dando la advertencia a este gran hombre de Dios, pero le dice, yo voy a firmar tu reino sobre Israel para siempre, como yo le dije a David tu padre, diciendo que no va a faltar ningún varón de tu descendencia en el trono de Israel. Pero ¿qué él le está diciendo? Que si tú andas delante de mí como anduvo David tu padre, ¿cómo anduvo David? En integridad de corazón. Recuerde que él había pedido un corazón entendido para juzgar. Recuerde, para discernir. Una de las cosas que él pidió, el Señor se la concedió. Pero ahora el Señor le dice que no era el corazón entendido que lo iba a llevar a él a ser un hombre que va a mantener el pacto que Dios está haciendo con él. ¿Qué Dios le está diciendo? Que yo necesito que tú andes como anduvo David, no con el corazón entendido, no. Fíjese, sino en integridad de corazón. Y aquí la integridad realmente tiene que ver mucho porque el Señor, eso es lo que le agrada del hombre y eso es lo que el Señor le exige al hombre. Fidelidad, integridad. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a él, que era, valga la redundancia, lo que tenía David. Y le dice, yo necesito que tú andes en equidad, haciendo todas las cosas que yo he mandado. ¿Qué significa? Cuando el Señor le está hablando esto, le está exigiendo cumplimiento, obediencia. Le está diciendo, yo necesito que tú seas obediente. Quiero que ande en todas las cosas que yo he mandado y que guarde todos mis estatutos y que guarde todos mis decretos. Entonces yo afirmaré tu reino sobre Israel para siempre, como yo se lo prometí a David, tu padre. Amén. Ahora, Amén. él le hace una advertencia. Léame el versículo 6, por favor. Mas si os obstinadamente os apartaréis de mí vosotros y vosotros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoréis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra Wow. que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Amén. Continúa. Sígala, sí. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso
ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Exactamente. Ahí miramos, Gloria a Dios. ahí miramos exactamente la razón por la cual el templo podría ser destruido. O sea que Dios le está diciendo primeramente, yo voy a afirmar, mira, yo he escuchado tu oración y ¿sabes qué? Yo voy a afirmar, dice, he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Eso fue lo que dijo Jehová. Ahora, dentro de esa promesa, dentro de ese pacto que Dios está haciendo con él, también le hace una advertencia, que si hay idolatría, el templo iba a ser destruido y que aquella casa que fue tomada en gran estima, posteriormente iba a ser una casa donde la gente iba a asombrarse, se iba a burlar de ella, y la gente iba a preguntar, ¿por qué ha hecho así Jehová con esta casa? Y ustedes le van a tener que decir, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron manos a dioses ajenos y adoraron y le adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Así es que todo el mal que recibió Israel fue traído por el mismo Dios. Usted lo mirará posteriormente, porque desafortunadamente Israel se desvía delante de Dios. Usted va a mirar que después, dentro de esta misma historia, el Señor le quita el reino, se lo entrega a su compañero, se levanta un adversario que era de la familia real, y el Señor dividió, él mismo fue que se encargó de dividir el reino de Israel, se lo pasó a Jeroboam. Jeroboam allí hizo una locura. Después el templo se divide, o sea, el reino se divide en dos, entre el reino del norte, el reino del sur, y ahí es donde empieza la gran calamidad de Israel, hasta el punto que después, desafortunadamente, el reino es totalmente destruido. Los asirios acaban con el reino del norte, y luego Nabucodonosor acaba con el reino del sur. Y ahí es donde todos son dispersados, y luego, como quiera, el Señor después trató de levantarlo nuevamente. Pero este cumplimiento viene a raíz del pecado que Salomón cometió. Bien, nosotros miramos en hebreo la palabra Bayit, que significa casa o templo. No era un amuleto, sino un símbolo de relación. El templo no era como que el hecho de que ellos tuvieran un templo ya le garantizaba a ellos que Dios iba a estar con ellos y que todo le iba a salir bien. Era un símbolo de relación, porque allí el hombre tenía que ir a relacionarse con Dios, y esa relación tenía que ir basada en la obediencia. Bien, miramos las apariciones que Dios le hizo a Salomón. Número 1, la primera aparición, ustedes se recuerdan que lo miramos en Primero de Reyes, capítulo 3, que cuando Dios se le apareció allí en Gabaón, dice que fue en sueño durante la noche, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón en sueño de noche, forma suave, revelación nocturna similar a Jacob allá en Betel, José en Egipto. Es decir, de la manera que Dios se le aparece a Salomón fue algo similar como Dios se le apareció a Jacob cuando él tuvo el sueño allá en Betel. Y José también tuvo un sueño allá en Egipto. Ok, ¿cuáles son los contenidos que nosotros miramos cuando vemos en la primera aparición? Número 1, Dios le ofrece. En la primera aparición, ¿qué hace Dios? ¿Dios qué? Dios se le aparece en sueño. ¿Y qué Dios hace? Dios es quien le ofrece. Dios es quien le dice a él, pide lo que quieras que yo te dé. Eso fue en la primera aparición. ¿Y Salomón qué hace? Ahí dice que pidió sabiduría, pero usted y yo sabemos que él pidió fue un corazón entendido, ¿cierto? Amén. Amén. Dios le concedió sabiduría
le concedió además de eso riqueza, gloria y honra. Muy bien. ¿Cuál es el significado? Fue que la aparición fue de bendición. Es decir, la primera vez que Dios se le aparece a Salomón fue para bendecirlo. Eso marcó el inicio de su reinado bajo la gracia de promesa. Usted sabe que la gracia te da todo lo que tú no mereces. Así que él recibió algo que no merecía. El Señor le dio a él riqueza, gloria, y le dio honra, y le dio un corazón entendido, le dio discernimiento para discernir entre el bien y el mal. Ahora, en el contexto cultural, Gabaón era un lugar de sacrificio. Por eso nosotros decimos que él no recibió algo como que se ganó. Él estaba en un lugar donde se sacrificaba a otros dioses. El altar mayor hasta antes de la construcción del templo. Ahí en Gabaón era el lugar donde ellos tenían para adorar, para ofrecer sacrificio. Pero recuerde que en esos lugares altos también iban los demás profetas. ¿A qué? A ofrecerle sacrificio a sus dioses de igual manera. Así que era normal que Dios hablara por sueño, considerado un medio legítimo de revelación en el antiguo Oriente. Todos los hombres anhelaban que Dios se le apareciera en sueño. Era normal que esto sucediera. Ahora, en la segunda, en contrariedad a la primera, queremos mencionar algunos puntos importantes, que dice que Dios también se le apareció en visión de manera directa. Y dice el texto, y se le apareció Jehová a Salomón la segunda vez. ¿Cuándo se le apareció? La tercera vez. La tercera vez. Segunda. La La segunda. segunda. Amén. Entonces se le apareció la segunda. Lo ha repetido varias veces. Amén. Se le apareció ahora la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. No se especifica si fue en sueño, si fue una experiencia espiritual allá en Jerusalén tras la dedicación del templo, no se especifica. Pero el hecho de mencionar que él se le apareció como se le había aparecido en Gabaón, entonces la mejor interpretación que nosotros tomamos es que se le apareció en sueño. Ahora, ¿qué fue en diferencia? La otra fue que el Señor le dijo, o sea, le pidió, él se le apareció para bendecirlo, ¿verdad? Y le dijo, pide lo que tú quieras. Pero en esta ocasión no fue para decirle, Salomón, pide lo que quiera. Al contrario, esta fue una confirmación donde Dios aceptó la oración y la intercesión que él había hecho para la dedicación del templo. Y esto es muy importante. La primera aparición, el Señor le dice, pide lo que quiera. La segunda aparición, el Señor le dice, yo acepto tus peticiones. Y le puso una condición. Le dijo, si Israel guarda los mandamientos, habrá bendición hasta que sobreabunde. Pero también le dio una advertencia en la segunda aparición. Le dijo, si aceptan, el templo será destruido y se volverá un escarnio. Si se apartan, el templo iba a ser destruido. O sea que esta segunda aparición tiene algo muy importante para Salomón, porque la primera el Señor le dice, te voy a bendecir, pide lo que tú quieras. Pero esta segunda, después que él pide, el Señor le dice, ok, yo acepto todo. Ahora, esa aceptación está condicionada a que si tú obedeces y andas en los caminos que anduvo tu papá, entonces yo voy a bendecirte para siempre y te daré larga vida. ¿Qué significado tiene? Que la aparición de confirmación y advertencia no solo es promesa, sino una condición de fidelidad. Y es necesario poder entender que en el contexto cultural o en el antiguo Israel, dedicar un templo implicaba una alianza sagrada.
esto es importante mirarlo desde el contexto cultural, ¿ok? Dios rompe con la mentalidad pagana de que un templo garantizaba la automática presencia de Dios o el pacto iba a depender de que ellos tuvieran el templo. No, el Señor rompe con eso porque ellos creían en su mentalidad que si había una dedicación del templo, ya eso le garantizaba a ellos una alianza para siempre. Dios rompe eso y le dice, ese pacto que yo estoy haciendo va a depender simplemente de la obediencia. Así es que el Señor rompe con eso porque la cultura le enseñaba a ellos esto. Amén. Ahora, hay una tercera aparición que no lo vemos en este capítulo, solo va a dar otro hermano, pero es necesario poder mirar porque fueron 3 veces que él se le aparece y esto es muy importante. ¿Cómo fue esa aparición? Dice que Dios se le apareció en esta ocasión de manera airada. Y no tenemos tiempo para leerlo, pero después usted lo lee, eso está en Primero de Reyes, capítulo 11, del 9 al 13. Ahí hay unos cuantos versículos que explican exactamente cómo Jehová se le aparece. Y él le dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Dios, del Dios de Israel, y le había aparecido ya 2 veces. Ahora, esta aparición no fue ni en sueño, ni en una visión gloriosa, sino una confrontación directa. Cuando usted lee, es más, mire, vamos a leerlo. Alguien que me busque ahí el 11, por favor, y el versículo 9 ahí, para que usted vea ese punto. Ahí mismo. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Siga al 10. Y le había mandado Acerca de esto. Sí, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Siga. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de mano de tu hijo. Amén. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Amén, exactamente. Entonces, si usted se da cuenta, la primera vez el Señor se le aparece y le dice, te voy a bendecir, pide lo que quiera. La primera vez. La segunda vez se le aparece y le dice, he aceptado todo lo que tú dijiste. Muy bien. Ahora te pongo una condición. Y la condición que yo te pongo es que si tú andas en los caminos obedeciendo mi palabra, entonces yo voy a hacer contigo esto y esto y esto, lo que estuvimos leyendo. Ahora, la tercera vez cuando él se le aparece, ya el Señor se le aparece enojado, ya se le aparece en calidad de juicio y le está diciendo que por cuanto él no obedeció, entonces el reino de él le será quitado. Y ahí, como la hermana estuvo leyendo. Ahora, ¿qué hace Dios en la tercera vez? Denuncia su corazón se desvió tras los dioses ajenos. ¿Cuál fue el juicio? Que el reino iba a ser dividido. Esto fue lo que provocó la división de reino. Ahora, esto no era una sorpresa para Salomón, porque en la segunda aparición que nosotros estamos mirando hoy, precisamente el Señor se lo advirtió, ¿cierto? Amén. Amén. Entonces miramos también misericordia, dice, no en sus días por amor a David. Y aquí es donde está lo grandioso de Dios.
Asimismo, como el Señor le dijo a David le dijo que, que de su descendencia no iba a faltar varón que gobernara. Así que Dios decide no cortarlo mientras él vivía, sino que lo iba a cortar cuando el hijo de él, en este caso Roboam, esté gobernando. Ahí era donde iba a romper el reino. Y esto Dios lo hizo por amor a David. Significado de la aparición o la tercera aparición y única vez, porque después de ahí Jehová no se le volvió a aparecer más, fue para juicio y disciplina. Y es necesario poder mirar el hecho de que Dios estaba disciplinando o estaba enjuiciando a Salomón, no lo estaba condenando. La disciplina de Dios significa amor. La Biblia dice que Dios al hijo que ama, ¿qué hace? Lo disciplina. Lo disciplina, lo castiga. Así que este castigo no era como que Dios lo estaba condenando, era para que él se volviera a arrepentir. Esto marca el fin del trato de gracia y el inicio de la decadencia del Reino Unido. ¿Por qué? Porque el reino que tuvo Salomón fue el único reino unido que hubo en todo el tiempo de Israel, que no hubo guerra, que fue un reino de paz, que fue un reino de mucha abundancia. Algo que quiero traer conforme a la cultura es que en el Antiguo Oriente, que un rey perdiera la unidad de su reino era la mayor desgracia política. Escuche esto. Cualquier reino que perdiera la unidad se consideraba la mayor desgracia política. Y aquí se cumple lo que Dios había advertido en la segunda aparición. Amén. Ahora, alianzas con Irán y las ciudades de Kabul. Se nos fue el tiempo, Cristo. Pero ya esta parte, como le dije, esta era la parte más importante. Ya las que vienen ahora simplemente son informaciones que le traje general. Quería profundizar más en eso porque es donde más se concentra la clase. Nosotros miramos la alianza de Irán y las ciudades de Kabul. Irán recibió 20 ciudades en Galilea. Los versículos 10 y 14 lo confirman, donde él le dice, y había mandado acerca de esto, el versículo 10 dice, aconteció que al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado 2 casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Irán, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de cipre y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Irán 20 ciudades en la tierra de Galilea. ¿Y qué pasó? Dice, salió Irán de Tiro para ver la ciudad que Salomón le había dado y no le gustaron. Y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y él le puso por nombre la tierra de Kabul, que dice tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy. E Irán había enviado al rey 120 talentos de oro. Ahora, esta es la... Ok, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Él le pone la tierra de Kabul. Irán, ustedes recuerdan que fue el que le envió los 120 talentos de oro. Yo le voy a explicar cuántos son 120 talentos de oro. Mire, cuando él le recibió esas 20 ciudades, él la fue a mirar. Él la miró que eran tierras que eran estériles, tierras que no tenían valor. Por eso él le puso el nombre de Kabul, porque esas tierras no eran estériles. ¿Qué pasa? Él, aún así, dice la escritura que le entregó a Salomón 120 talentos de oro. Si nosotros estuviéramos hablando de dinero, ahora mismo estamos hablando que él le entregó 285 millones de dólares. Le entregó. Wow. Mucha plata. Mucha plata. Si ahora mismo es como que le entregara todo ese dinero. Ok. Él no se sintió bien. Ahora, hubieron las construcciones estratégicas del versículo 15 al 24. Ahí fue lo que yo le estaba mencionando, que Jerusalén, por ejemplo, era la capital y el centro religioso. Azor
era el control fronterizo de la parte norte. Y nosotros miramos a Meguido, que era una ruta comercial en Jezreel. Geser era la frontera con Egipto y los trabajos forzados de pueblos cananeos, no de israelitas. Cuando usted lee esos versículos, precisamente eso es lo que podemos mirar y lo que podemos aprender. Él no utilizó nunca a los israelitas para los trabajos forzados. Él utilizó al resto de los pueblos cananeos que quedaron, todos los feos, como decíamos ahorita, para esos trabajos forzados. Ahora, las ciudades estratégicas fueron Hazor, porque esa hacía frontera con el norte. Tomó a Meguido porque era una ruta comercial con Jezreel y tomó a Geser porque hacía frontera con Egipto. Si usted se da cuenta, todo esto fue estrategia de Salomón. Y posterior a esto se casó entonces con la hija de Faraón. Era inusual que un faraón entregue su hija y mucho más a un israelita. Como yo le decía, ellos guardaban una riña, un rencor por la historia de lo que había pasado, pero Salomón había alcanzado tanta fama que esto significó un prestigio para Salomón. Ahora, la marca es un riesgo espiritual por la influencia extranjera, como habíamos dicho. El hecho de que él se casara con ella fue algo estratégico, pero a la misma vez esto trajo problemas espirituales en la vida de Salomón. Era raro que un faraón diera a su hija. Esto muestra el poder que Salomón tenía. Dice, pero la alianza peligrosa espiritualmente, exactamente. O sea, él tenía un poder grande, tenía una influencia grande. El faraón le entrega a su hija, pero así como para él fue una estrategia, aunque el faraón no le entregó su hija como estrategia, como para mezclar su idiosincrasia en cuanto a los dioses, sino más bien para mantener una buena relación con un hombre que era el más sabio y el más rico de toda la tierra. Hay un punto muy importante, son los sacrificios que Salomón ofrecía. La Biblia dice que Salomón ofrecía sacrificio en el templo en las 3 fiestas principales. Las 3 fiestas principales de Israel era primeramente la Pascua. Ustedes recuerdan que antes de ellos salir de Egipto, el Señor le dijo que tenían que celebrar la Pascua de manera perpetua. Y también estaba la del Pentecostés o el Chabot, que era la fiesta de la cosecha, ¿verdad? Y también la fiesta de los tabernáculos. En estas 3 fiestas eran cuando Salomón ofrecía sacrificio. Alguien que me diga cuáles eran las 3 fiestas, por favor, que Salomón ofrecía sacrificio. Está ahí, lo acabo de decir. La Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. ¿Cuáles eran? Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Exactamente. Estas 3 fiestas eran de peregrinación. Cuando usted lee Deuteronomio capítulo 16, no lo vamos a leer por asunto de tiempo, pero ahí es donde el Señor establece las fiestas de peregrinación. ¿Qué garantizaba Salomón con estas fiestas? Que las personas que estaban alrededor de la ciudad de Jerusalén, lugar de donde estaba el templo de adoración, la gente se tenían que ir a encontrarse porque eran fiestas que eran celebradas por todos los israelitas, inclusive los que estaban lejos. Así que cuando llegaba la fiesta de la Pascua, todo el mundo quería ir a Jerusalén. Cuando llegaba la fiesta de Pentecostés, todo el mundo quería ir a Jerusalén. Cuando llegaba la fiesta de los tabernáculos, todo el mundo quería ir a ir. Entonces, si usted analiza, Salomón estratégicamente escoge estas 3 fiestas para ofrecer sacrificio al Señor. Y esto es importante que nosotros lo podamos manejar, lo podamos entender cuál es la razón por la cual él tomaba la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. Cuando usted se recuerda, si usted lee el libro de Hechos, capítulo 2, usted se da cuenta que el día de Pentecostés habían personas de todo el mundo
de todo el mundo, de todas las lenguas. Y la Biblia menciona a todos los que estaban ahí. Y esto era algo establecido por Salomón. Él fue que estableció estas 3 fiestas para ofrecer sacrificio. Significado de los sacrificios de paz. Usted recuerda cuando estuvimos estudiando los sacrificios de paz. ¿Quién se recuerda? ¿Quién se recuerda? Yo no me recuerdo. Ok. ¿Usted recuerda cuando estuvimos estudiando el libro de Levítico? Sacrificios de paz eran ofrenda voluntaria de gratitud. Decíamos que una de las ofrendas que al Señor más le agradaba precisamente era la ofrenda de los sacrificios de paz. ¿Por qué? Porque eran ofrendas voluntarias que usted lo hacía por gratitud. Usted no ofrecía una ofrenda de paz para un intercambio. Le voy a ofrecer esta ofrenda a Jehová porque el Señor me dio un hijo o para que Dios me dé un hijo. No, usted iba a ofrecer esa ofrenda de paz para darle gracias a Dios de manera voluntaria. Era una ofrenda que usted lo hacía precisamente para decirle al Señor cuán importante era Dios para usted. En este caso, ellos lo hacían precisamente para decirle al Señor lo tanto que lo amaban. Era gratitud. Exacto, gratitud. Era una ofrenda de comunión, una ofrenda de reconciliación. Todo el que había fallado o todo el que fallaba ofrecía ofrenda de paz, ofrenda de paz. Yo quiero estar en paz con el Señor. Quiero eso, quiero tranquilidad. Yo quiero que su presencia esté en mi vida. Y ofrecían sacrificios, se iban en ayuno, le llevaban cualquier cosa al Señor sin ningún intercambio. Esto simbolizaba la paz entre Dios y el pueblo, porque el pueblo no estaba haciendo trueque con Dios. Y esto es muy importante. Él ofreció sacrificio de paz. También parte se ofrecía a Dios y parte se comía en comunidad. O sea, cuando ellos ofrecían el sacrificio de paz, ellos iban, se lo ofrecían al Señor y también se lo comían como entre todos ahí, todos juntos. Era un sacrificio para adorar al Señor. Si ellos tenían problema con un hermano, ese día se perdonaba uno con el otro. Ellos buscaban ese momento de comunidad y eso hacía Salomón. Conclusión, mis amados, conclusión de este capítulo es que miramos que la primera aparición que el Señor le hace a Salomón fue una aparición de gracia. Una aparición de gracia. ¿Por qué? Porque el Señor le dice, mira, pide lo que tú quieras. Pide lo que quieras. Eso nosotros lo miramos. Ahora, la segunda fue una gracia condicionada. ¿Por qué? Porque el Señor le dice, yo acepto todo lo que tú me pediste, la intercesión que hiciste, ahora te pongo como condición de que yo voy a estar contigo siempre y cuando tú obedezca y el pueblo obedezca. Allí fue el pacto que Dios hizo en la segunda. Y ya la tercera fue el juicio por incumplir la condición que el Señor le había puesto. En otras palabras, Dios trató a Salomón como trata con, Dios trató a Salomón como trata con nosotros. Primero, nos llama con amor. Luego nos recuerda que su pacto tiene que ver con la obediencia. Y si nosotros persistimos en la desobediencia, Él entonces nos disciplina. Es decir, el mismo modelo que Dios utilizó con Salomón es el mismo que Dios utiliza con nosotros hoy. La primera aparición, mi hijo, dime, pide lo que quiera. Ok, bien. La segunda aparición, oye, te voy a dar todo lo que me pediste, pero quiero que andes en mi palabra. Y ya, cuando el Señor vuelve y le aparece para castigarlo, para disciplinarlo por haber desobedecido a la condición que Dios le puso. Amén. Primera pregunta, mis amados.
Aquí, ¿dónde que está? Aquí. Primera pregunta. Primera pregunta. Espero que no se hayan dormidos. Primera pregunta. ¿Por qué Dios se le apareció nuevamente a Salomón en este capítulo? Para darle respuesta a lo que Salomón le había pedido. Continuidad del Amén. pacto. Diga. No, digo, yo iba a decir continuidad del pacto. Amén, amén. Excelente. Gloria a su nombre. Para confirmar el pacto y advertirle que la permanencia de su reino iba a depender de la obediencia. Amén. Perfecto. Vamos a hacer la segunda pregunta. ¿Por qué Irán llamó Kabul a las ciudades entregadas por Salomón? ¿Por qué? Porque le degustaron, estaban feas, él no la aceptó. Y otra cosa más, ¿por qué más? Porque eran Desagradable. y estériles, ¿verdad? Así. Amén. Eran tierra pobre, no tenían valor agrícola, no tenían ningún valor comercial y en comparación con Fenicia, que ellos eran los dueños del oro, de la madera y todo eso, cuando él llega a ese lugar, él dice, pero ven acá, ¿y qué es, hermano? ¿Y eso, hermano, que tú me estás dando? ¿Qué pasa? Bien. ¿Qué significaban los sacrificios de paz que ofrecía Salomón? Hablamos de eso ahora mismo. ¿Cómo me preguntan más? ¿Qué significaban los sacrificios de paz que ofrecía Salomón? En gratitud. Gratitud, se dio la palabra. Amén. Gratitud. Amén. Excelente, excelente. Eran sacrificios de gratitud y comunión en los que parte era para Dios y parte era para el pueblo. Excelente, excelente. Bien, ¿cuál fue la importancia de la hija de Faraón como esposa de Salomón? ¿Cuál fue esa importancia que tuvo la hija de Faraón como esposa de Faraón, de Salomón? Haga memoria ahí, estuvimos hablando muy bien de eso. ¿Qué importancia tuvo? Ustedes recuerdan que él usó estrategia para qué? ¿No recuerdan? Bien, fue una alianza política que elevó la posición internacional de Israel, pero representaba un riesgo espiritual. Nosotros estuvimos hablando de eso, que él utilizó una estrategia, ¿verdad?, para mantener la paz con este gran imperio de Faraón o de los, ¿cómo se llama? Egipcios, exactamente. Él lo usó para mantener esa buena relación comercial. Recuérdese que él también utilizó ciudades para mantener ese vínculo comercial también. Esto fue parte de su estrategia, pero también inició un problema serio de manera espiritual porque ya Dios le había dicho que ellos no podían mezclarse con otras naciones. Así que él la tomó como esposa, la llevó al palacio, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuánto valen los 120 talentos de oro hoy en día? Millones. 285, creo que era que 285 millones. Yo nada más, Un nada más viaje de escuché la dinero. palabra que era mucho cuarto. Un viaje de dinero. Yo hice la calculación del versículo 28. Amén. 285 millones de dólares. Wow. Mi hermano, Eso, o sea que la calculación del 28, ¿cuál sería? Bueno, yo lo pasé a dólar y es como $400,000. ¿Del 28, verso 28? del capítulo 12. No, del 9, mi hermano. Del 9 ahí donde estamos, pero el versículo 28.
Déjeme ver. El versículo Dice 28. 420 talentos. Ok. Dice, los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro, 420 talentos, y lo trajeron al rey Salomón. Sí, pero ya este fue en otra ocasión. Recuerde que él le dio a Salomón cuántos oro Salomón necesitaba. Porque Salomón utilizó oro, los 120 talentos de oro precisamente fueron para la construcción del templo. Pero luego de ahí, cuando él estuvo construyendo su casa, que duró ahí aproximadamente unos 14 años, él construyendo su casa, también le llevaron oro. Entonces, en una de esas le llevaron 420 talentos de oro. Sí. Amén. Pues, mis amados, última pregunta. ¿Qué significa que Jehová no se le volvió a aparecer más a este gran hombre de Dios? ¿Qué significa? La desobediencia, las consecuencias del pecado. Amén. ¿Alguien más? Quien se había alejado de Dios era él. No fue que Dios se alejó de él, sino él de Dios. Sino que él ya lo había prometido, mi hermano. Ah, Amén. Amén. Cumplió su promesa, mi hermano. Amén. Después de Primero de Reyes, capítulo 11, la escritura ya nos registra otra aparición de Dios a Salomón. El silencio de Dios también en la vida del hombre es una disciplina. Usted recuerda que en un momento el rey Saúl andaba buscando una respuesta de Dios y dice la Biblia que Dios no le hablaba ni por Urim ni por Tumín, ni por los profetas. No había voz de Dios y se desesperó a tal punto que fue y buscó una bruja, una divina allá en Endor. ¿Te recuerda? Entonces, así es que eso es lo que sucede. Ahí Dios no se le volvió a aparecer más. Ya, él ya tuvo, sí sabemos que él sí se arrepintió, pero ya no hubo más aparición de Dios. ¿Qué implicaciones tiene esto? Fin del tratado directo visible. Al inicio Dios le habla directamente con él, le habló en sueño, en visiones, le habló en palabras, pero tras su caída no hubo más apariciones de comunión, sino solo un silencio y un juicio. Principio espiritual. Cuando un corazón se endurece en idolatría, se pierde la manifestación de la presencia de Dios. Isaías 59:2 lo confirma. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Eso es lo que separa la presencia de Dios. Simbolismo para Israel. Así como Dios no se volvió a aparecer a Salomón, Israel entraría en un tiempo de silencio profético, lo que más tarde se repite en los 400 años entre Malaquías y el libro de Mateo. Así que aplicaciones para nosotros es que Dios siempre advierte antes de traer juicio. Siempre Dios va a traer una advertencia. Puede ser que la advertencia sea la segunda vez. Si aparece por tercera vez después de la advertencia, quiera Dios que sea porque nos hayamos arrepentido, no porque Dios haya decidido presentar su ausencia de nuevas apariciones, como le pasó a Salomón. Dice, la ausencia de nuevas apariciones a Salomón significa que la presencia divina se agotó ante la idolatría persistente, no porque Dios se cansó, no, sino porque él persistió, decidió tener un corazón obstinado. Todos podemos fallar, todos podemos caer en un pecado, pero no debemos de permanecer. ¿Por qué? Porque si permanecemos en él, entonces el Señor se puede apartar de nosotros y nosotros no recibir más su presencia. Conclusión, mis amados, definitiva ya. Primero de Reyes nos muestra un momento de gloria y de advertencia. Salomón está en la cima de poder, riqueza, alianza internacionales. Sin embargo, Dios deja claro que la verdadera seguridad
no está en templos, no está en ejército, no está en las riquezas, sino en la obediencia y fiel a su pacto. El capítulo anticipa lo que vendrá. Mientras más se multiplica el esplendor de Salomón, más aumenta el peligro que su corazón se desvíe. Amén. Aplicaciones para Amén. nosotros es, amado, que el templo, son tres nada más. El templo no garantiza la presencia, la obediencia sí. Usted puede ir a la iglesia todos los días. Usted puede asistir a todos los cultos, pero si no estamos en obediencia, eso no garantiza presencia de Dios. Más sin embargo, puede hacer que usted vaya un solo día, pero si obedece al Señor, eso te va a garantizar la presencia de Dios. Dios le recordó a Salomón que el templo sería destruido si Israel lo abandonaba. Y la salvación del alma, mi hermano. Amén, exactamente. Aplicaciones. Hoy los edificios de iglesias no aseguran la bendición de Dios. Lo que trae su presencia es un corazón rendido y obediente. Segunda aplicación es, amado, que las alianzas pueden traer crecimiento. Es verdad, es verdad. Usted hace una alianza, puede traer crecimiento, pero debe de tener discernimiento porque también puede traer peligro. El matrimonio con la hija de Faraón y el pacto con Irán dieron prestigio y riquezas a Salomón, pero también abrieron las puertas a las influencias extranjeras. Por eso usted ve que después Salomón se casa con 700 mujeres y 300 concubinas, y después su corazón se desvió hasta caer en el mismo pecado de sus mujeres. Aplicaciones. Nuestras decisiones de alianza, matrimonios, sociedades, amistades pueden elevarnos o desviarnos. Debemos de discernir antes de unirnos. Y la última es que el sacrificio de paz apunta a Cristo en nuestra comunión verdadera. Y aquí, amado, es muy importante poder mirar que Salomón ofrecía sacrificio de paz regularmente. Fíjese que habían sacrificios que él hacía cada tres veces al año. Pero el sacrificio de paz lo hacía de manera regular. Estos sacrificios simbolizaban comunión con Dios y comunión con el pueblo. Hoy Cristo es nuestro sacrificio perfecto. A través de él tenemos paz con Dios, según lo que dice Romanos 5:1. Nuestra vida debe de reflejar gratitud y comunión diaria. Siempre yo debo de buscar esa relación con el Señor, hacer sacrificio de paz, sacrificio en el cual nosotros nos podamos reconciliar con el Señor. Si cometemos un error, una falta, lo que sea, siempre tenemos que estar haciendo, poniéndonos a cuenta con el Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados. Espero que esta clase haya sido de bendición para usted y que el Señor me les bendiga rica y abundantemente. Hermano, solo quería dejar dos consultas para hoy, yo creo que para mañana ya. No se apure. La una era, ¿por qué si estábamos en una, bueno, si en esa época la, la presencia y el poder de los esposos frente a las esposas era tan fuerte? ¿Por qué en este caso Salomón no podía pedirle a su esposa egipcia que ella se haga su religión al, al momento de casarse con él? Uno. Y dos, bueno, la otra más que pregunta era como que una observación más bien en relación a que incluso siendo tan bendecido Salomón en términos de ese contacto directo que tuvo con Dios a través de sus sueños, más esa misma guía que Dios le daba y demás de forma tan cercana, y a pesar de que recibió el corazón entendido que él había pedido, nunca fue mayor ese corazón entendido a la humildad que tuvo su padre. Exacto.
Por eso es más fuerte el pacto con su padre que el pacto con Salomón, a pesar de que Salomón recibió de alguna manera algunas ventajas mayores de las que tuvo su padre. Mm, Eso amén. era todo, hermano. Amén. Mire, muy importante eso que usted menciona. Número uno, voy a empezar de atrás para adelante, empezando quizás en el comentario que usted dijo. Salomón, cuando pidió el corazón entendido, él le especificó para qué lo quería. Él quería un corazón entendido para gobernar al pueblo de Dios y para discernir entre el bien y el mal, porque el pueblo que el Señor tenía era muy grande y él se sentía muy pequeño. Y Jehová le agradó y le dio a él el corazón entendido. Ahora, ¿qué pasa cuando el Señor le dice en este capítulo que él tenía que andar en integridad de corazón? Fíjese, porque el Señor a nosotros nos va a dar un corazón entendido, pero el tener un corazón íntegro no depende de Dios. La integridad depende del hombre. El hombre es que decide servir a Dios en integridad. Esa parte es una parte que Dios se la dejó al hombre. Por eso David fue el que decidió andar en integridad delante de Dios. Por eso eh, él le dice, si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Ve, entonces, en ese punto, ahí nosotros miramos que a él le faltó tener un corazón íntegro para mantener la fidelidad y mantener el pacto que Dios había sellado con él. Ahora, con relación a la primera pregunta, Dios le había advertido a ellos de no juntarse con esas mujeres porque precisamente es como, es como que ellas habían sido ya criadas, formadas para servir a sus dioses. Entonces tú tienes otra creencia, otra cosmovisión. Cuando se junten, iba a ser muy difícil de que ellas dejaran de adorar a su Dios porque ellas fueron criadas, fueron formadas precisamente para eso. Entonces, lo que iba a suceder ahí era que si el hombre, que por lo general es así, ama a su mujer, él la va a querer complacer a ella. Entonces, Salomón, cuando se juntó con sus mujeres, como la mayoría de ellas, por no decir todas, servían a otros dioses, él quería complacer a sus reinas, él quería complacer a sus concubinas. ¿Y qué pasó? Tremendo, ¿Ah? tremendo error. Sí, entonces, él querer complacer a 700 mujeres con diferentes dioses, le desvió el corazón. Entonces, para él, si él tuviera una sola mujer, quizás le fuera más fácil. Pero tener 700 esposas, que las 700 sean idólatras, no había manera, no había manera. Era más fácil, en realidad hubiera sido más fácil hacer que todas ellas, no sé, en mi cabeza yo pienso como que hacer que todas ellas estén como en escuela bíblica para que para que se vuelvan a la religión de él. Y eso muestra también el hecho de que efectivamente la fidelidad de él no estaba, su corazón no estaba hacia Dios completamente, porque si su corazón hubiera estado hacia Dios completamente, yo creo que también hubiera sido, aparecido esa intención, ¿no? Exacto, Esa intención, su sabiduría de decir, ok, todas mis esposas se hacen servidoras de Dios, porque yo soy siervo de Dios. exacto.
Exacto, Ujú. exactamente. Así es, así es. Gracias por el aporte y gracias por la pregunta. Bien, Gracias. amén. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Si no, sí. Todo claro de esta parte, todo claro. Amén. Bien, amados, pues damos gracias al Eterno por este tiempo maravilloso. Hoy nos tomamos un poquito más de tiempo, ¿cierto? Le pido mil disculpas, pero no quería ya dividir este capítulo porque el día de mañana precisamente me toca hablar sobre la reina de Saba cuando visita a Salomón y entonces tenemos que concluir esta parte. Así que, mis amados, estamos agradecidos del Señor por este tiempo maravilloso que nos